ya sabemos que la capa lipídica es una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Y además de colesterol. Estos lípidos, los fosfolípidos del colesterol, ¿qué utilidad tienen? Separan el líquido intracelular del líquido extracelular, son dos líquidos diferentes. Aíslan a la célula entonces del medio en el que está. No permiten el paso de sustancias hidrófilas o sustancias hidrosolubles, ¿no? Sí permiten el paso de sustancias liposolubles. Las sustancias liposolubles son el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol. Y van a ver que muchos medicamentos son liposolubles. Van a ver la farmacología, van a observar cómo los medicamentos pasan más la membrana celular por los intersticios, por los espacios intermoleculares. Ahora, también sabemos que la membrana es la vía de comunicación de la célula, intracelular con el líquido extracelular. Entonces, en la membrana hay muchas proteínas, ¿no? Estas proteínas son proteínas de diferente tipo, tienen diferentes funciones, pero en general lo que hacen es comunicar a la célula con el exterior. Hay proteínas que son canales, por ejemplo. Después vamos a analizar estas proteínas que son canales. Por ejemplo, canales para agua, acuaporinas. Entonces el agua circula a través de estas proteínas con relativa libertad. Se dice que estas proteínas le dan una característica a la membrana de ser selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en que el agua necesita pasar del líquido extracelular al líquido intracelular. Entonces las proteínas se abren, el canal se abre la puerta, ¿no es verdad?, para que entremos a clase. Hay canales también que permiten el paso de ciertas sustancias del bajo peso molecular, como son los iones, el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio, el ion cloro, ¿no? Están en los líquidos. Estas proteínas entonces también son selectivamente permeables. Si es el canal de sodio, va a pasar el sodio. Si es el canal de potasio, va a pasar el potasio, ¿no? ¿Y cuándo va a pasar el sodio? Cuando la célula necesita que ingrese el sodio. Si la célula no necesita que ingrese el sodio, el canal va a estar cerrado. Entonces van a abrir y cerrar los canales, ¿no? Entonces, luego tenemos otras proteínas que también son capaces de transportar sustancias, pero lo hacen a través de la propia molécula. Son moléculas proteínas transportadoras. La glucosa, por ejemplo, la transportan así a los aminoácidos, ¿no? Hay otras que utilizan la energía adicional del ATP también para mover sustancias como la bomba ATPasa sobre el potasio, como la bomba de hidrógeno, como la bomba de calcio, ¿no? Transportan en contra de una gradiente de concentración. Enseguida vamos a hablar de estos temas, de los hay otras que son capaces de mandar señales desde el exterior hasta el interior de la célula. No, la molécula llega a la proteína, se une a la proteína, pero no entra a la molécula. Solamente manda una señal para que a través de la proteína haya una señal química que desencadene una serie de efectos, de acciones dentro de la célula. Muchos receptores de hormonas, de neurotransmisores, funcionan así. Entonces, esta membrana sirve de comunicación. Si bien es impermeable, a momentos permeabiliza, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de estas proteínas. ¿Está claro? Ahora bien,
una característica que siempre tenemos que tener presente es que tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y las sustancias están disueltas en el líquido intracelular y el líquido extracelular van a estar en concentraciones muy diferentes, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Por ejemplo, el sodio es predominantemente extracelular. Entonces, en el líquido extracelular vamos a tener que el ion sodio tiene una concentración de 142 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Y en el líquido intracelular tiene una concentración de 10 a 14 miliequivalentes por litro. ¿Vean la diferencia? El sodio es extracelular. El potasio, en cambio, el potasio en el líquido intracelular tiene una concentración de 140 miliequivalentes por litro. Y en el líquido extracelular, 4 miliequivalentes por litro. ¿Ven esa diferencia? Entonces, hay sustancias predominantemente intracelares y otras predominantemente extracelares. El cloro también es extracelular. ¿Cuánto tiene el cloro? 108 miliequivalentes litro. En cambio, en el interior, ¿cuánto va a tener? 8 miliequivalentes podemos ver que el calcio, por ejemplo, también es extracelular. El calcio tiene dos tipos de concentraciones. Se dice que todo el calcio que está en el líquido extracelular tiene una concentración de 2.4 miliequivalentes litro. Sin embargo, de estos 2.4, solamente la mitad está como ion libre circulando por el líquido. La otra mitad está unido a proteínas, a citratos, entonces no actúa como un ion, evidentemente. Sí, a no ser que se libere, se disuelva, digamos. Entonces normalmente es 1.2 miliequivalentes litro, pero podemos encontrar cualquiera de las dos concentraciones. Un estudiante me decía que ha visto muchas diferencias entre la tabla que debe ser presentada, evidentemente es una edición anterior, que de la tabla que está ahora en la edición 14. Pues ustedes observan que en realidad no hay una gran diferencia. Si ven los parámetros, por ejemplo, los parámetros de normalidad, son los mismos. Creo que el ion sodio está 100, o el ion cloro está 106, ¿no? 103. Y el bicarbonato 24, 28. Esto es así. O sea, no hay un valor exacto, único. Convencionalmente se toman ciertos promedios. Y vemos, por ejemplo, que en unos libros puede decir que el ion potasio está como 4 miliequivalentes, o como 4.2 en el mismo libro, en los mismos capítulos, como 4, en otros como 4.2. Entonces son pequeñas variaciones. Si ven el libro de fisiopatología, tal vez no sea 108, sino 103, y en el libro de farmacología 106. Pero lo que sí tenemos que tener claro, muy claro, es que este es un valor promedio, ¿sí? Y que la diferencia de concentración entre el líquido intracelular y el extracelular es grande. ¿Sí? ¿Está claro? Hay unas diferencias enormes.
Y siempre tiene que ser así, porque si tendríamos una membrana donde el sodio es 142 en el intracelular y el líquido extracelular 142, no habría actividad, no habría movimiento de la membrana. Y ese movimiento de iones es el que le da vida a la membrana. ¿Vean? ¿Por qué? Porque los iones, ¿qué es un ion? ¿Quién me dice? ¿Qué es un ion? Pero hay muchas sustancias químicas que están en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Eso es un ion. Un ion es una molécula, un átomo que tiene una carga, que adquiere una carga. ¿Y cómo adquiere una carga un ion? ¿Quién sabe? ¿No sabes? ¿Ah? ¿Pérdida o ganancia de qué? Un electrón o de 2 electrones. Vean, C de electrones, esa molécula, o ese átomo, cede un electrón, y si cede un electrón, va a ser un ion positivo, porque va a tener más protones que electrones. Y ya sabemos que los protones son positivos y los electrones negativos. Si gana un electrón o un átomo o una molécula, ¿en qué se va a convertir? En un ion negativo, porque va a tener más electrones que protones. ¿Está claro? O sea, no se olviden nunca de esta característica. Entonces, si los iones, estas sustancias, los átomos adquiriendo carga eléctrica, son positivos o negativos, entonces son capaces de cambiar la electronegatividad o la electropositividad de cualquiera de estos dos espacios. Y la célula, la sabemos por acá, la célula tiene una carga negativa. El interior de la célula siempre es negativo. ¿Por qué será negativa el interior de la célula? Porque tiene proteínas, tiene muchas proteínas, y las proteínas tienen carga negativa. ¿Sí? Tiene fosfatos, los fosfatos tienen carga negativa. Tiene sulfatos, y los sulfatos tienen carga negativa. Entonces las células tienen carga negativa. Siempre una célula va a tener una carga bastante negativa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos mañana o la siguiente clase de potencial de acción, vamos a ver que el potencial de membrana en reposo, cuando una célula no está haciendo nada, está sin ninguna actividad, es bastante negativo en algunas células como los 90 milivoltios, en otras menos 55 milivoltios, en otras menos 55 milivoltios, todas cargas negativas. ¿Está claro? Entonces, ahora, si la célula tiene una carga negativa y entran iones sodio al interior, ¿qué carga tienen los sodios? Es un ion positivo. Entonces, va a hacer que la célula sea menos negativa y en algunos casos hasta la va a volver positiva. Entonces, ven cómo está cambiando la característica de la célula. Entonces, esta célula necesita el ingreso y salida de los iones. Entran iones sodio y la célula va a ser menos negativa. ¿Sí? Si por el contrario salen iones potasio, los potasios también son positivos. ¿Sí? Los potasios son positivos. Si salen iones potasio, que pueden salir porque aquí hay mucho ion potasio, salen a través de un canal, ¿cómo va a quedar la célula? Menos negativa, se va a negativizar más todavía, ¿no? Porque va a perder cargas positivas. Entonces, esa actividad de iones en la membrana es esencial para la vida de la célula. Si
no hubiera esta actividad de iones, la membrana no tendría razón de ser, ¿no es verdad? Por otro lado, cuando estos iones son osmóticamente activos, ¿qué quiere decir esto? La ósmosis es el movimiento del agua. ¿Sí? También mañana vamos a hablar mucho de la ósmosis, la presión osmótica, etc. Pero primero diremos ahora rápidamente qué es el movimiento del agua. ¿Y cómo se mueve el agua? Va hacia sustancias que la atraen, ¿sí? Que se llaman sustancias osmóticamente activas. El sodio, el potasio, pero en especial el sodio y el cloro son muy osmóticamente activos, atraen agua. Entonces, cuando el sodio entra a la célula, detrás del sodio, ¿quién va a ir? Al agua. Fíjese cómo el agua se mueve por la membrana celular gracias a la entrada y salida del iones. ¿Está claro? Bien. Entonces, este preámbulo es importante para que entremos ya a hablar de los medios de transporte que hay en la membrana celular. Volviendo entonces a la membrana, la capa lipídica está formada por dos capas de fosfolípidos. Estos impermeabilizan a la célula. Solamente pueden pasar al interior o al exterior de la célula sustancias liposolubles. Y sustancias hidrosolubles como iones, glucosa y otras moléculas van a pasar a través de medios de transporte que puedan transportar a estas sustancias hidrosolubles. Entonces, ¿cuáles son los medios de transporte que utilizan las sustancias? Tenemos dos medios de transporte. Uno que es la difusión y otro que es el transporte activo. La difusión también se conoce como transporte pasivo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la difusión no es nada más que el movimiento de las partículas que se mueven desde un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración, a favor de una gradiente de concentración. La gradiente de dónde viene, de grada, ¿no es verdad? Esta grada sobre la que yo estoy parado tiene la posibilidad de tener una altura por debajo, voy a estar en una altura inferior, pero si subo otra vez voy a estar en una altura superior. Entonces, gradiente de concentración también significa que aquí el sodio está en 142 y aquí en 10. Hay una diferencia, igual en esta altura, ¿no es verdad? Aquí hay una diferencia. Más sodio en el disco de celular y menos sodio en el disco celular. Entonces, la difusión se produce por el movimiento cinético de las partículas a favor de una gradiente de concentración. Bien, entonces, ahora, ¿qué hace mover a las partículas? Que decimos hay un movimiento de partículas. ¿Qué es lo que va a permitir el movimiento de las partículas? La energía cinética. En el universo todo se mueve gracias a la energía cinética. ¿Qué significa la energía cinética? El movimiento de las partículas que se impulsan por el choque que hay entre una y otra. Si yo tengo aquí una partícula A y aquí una partícula B y la partícula A se mueve en dirección de la partícula B y choca contra la partícula B, fíjense, la partícula A al chocar va a tener una dirección, va a ir en una dirección, y la partícula B por ese impulso va a ir en otra dirección. Además, la partícula B también tenía un movimiento, estaban los dos en movimiento y han chocado, y entonces van a tomar direcciones diferentes.
Esta va a ir a chocar con una partícula C, esta otra con una partícula B, y así sucesivamente. El choque de las partículas que están en un medio va a producir el movimiento de estas partículas. Cuanto mayor es la concentración de las partículas, mayor movimiento va a haber. Porque vean, si tengo en un frasco 1, 2, 3, 4, 5 partículas, estas partículas van a mover, si se van a encontrar esta con esta, van a chocar, esta va a salir hacia esta pared, va a chocar, va a rebotar, va a ir a esta otra pared, esta se va a encontrar tal vez con esta y se van a mover, y el movimiento ¿cómo va a ser? ¿No es verdad? Pero si tengo muchísimas partículas, entonces estas partículas se van a encontrar mucho entre sí, ¿no es verdad? Entonces van a chocar más frecuentemente entre sí contra las paredes del recipiente, y entonces el movimiento va a ser más intenso. Entonces, si yo tengo en un recipiente, ya sea un recipiente con gas o un líquido con una sustancia, y en este lado tengo muchas partículas, una alta concentración de partículas, y aquí tengo 2 o 3 partículas. ¿Hacia dónde se ve el movimiento de las partículas? Entonces, estas van a chocar entre sí y van a tener un movimiento en este sentido, pero estas van a chocar intensamente, y entonces el movimiento va a ser en aquel sentido. Van a avanzar estas partículas desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración, a través de una gradiente entonces de concentración. Esto se logra solo por la energía cinética. El aire, el gas, está en el recipiente. Han abierto alguna vez una llave de una garrafa. Cuanto más llena está la garrafa, mayor fuerza sale el gas, ¿no? Cuanto menos llena está la garrafa, el gas ya va saliendo poco, ¿no? Hay menos cantidad de gas que sale, porque hay menos partículas de gas que están chocando al interior de la garrafa. Entonces, por ejemplo, los gases, las moléculas que están disueltas en el agua están chocando permanentemente y se mueven por difusión. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, hay algunos factores que van a influir en la velocidad de difusión. Cuanto mayor sea el número de partículas, la difusión va a ser más veloz, como les decía hace un momento. Si hay muchas partículas en este lado pocas, con velocidad se van a mover de un lado al otro. Otra situación que condiciona que los gases ocurre esto es la presión parcial del gas. Y la presión parcial del gas también está determinada por la cantidad de moléculas de gas que están en el recipiente. Pero como estos gases se llama presión parcial, y se miden en milímetros de mercurio. Entonces, cuanto mayor sea la presión parcial del gas, mayor va a ser la velocidad de las moléculas. Ustedes han utilizado un inflador, ¿sí? Entonces, si apretan con, digamos, despacio, con mucha suavidad el inflador, ¿cómo va a salir lo que hay por la luz? Apenas, ¿no? Pero si ponen fuerza, están haciendo que haya mayor presión en la cámara de aire que tiene el inflador, entonces el gas va a salir, el aire va a salir con mayor velocidad. ¿Verdad? Entonces también la presión parcial tiene mucho que ver. Y otro factor que tiene que ver son las cargas eléctricas. Tomen en cuenta estos 3 factores. ¿Qué pasa si estas moléculas de aquí tienen carga eléctrica positiva y estas negativa?
el movimiento, ¿cómo será aquí? ¿Más lento o más rápido? ¿Por qué más rápido? Las cargas contrarias se atraen, ¿verdad? Entonces, mayor rapidez, estas moléculas de un lado a otro del recipiente. ¿Sí? En cambio, si los dos son positivos, dos sustancias diferentes son positivas, ¿qué va a ocurrir? Se van a repeler, ¿verdad? También entonces, la carga eléctrica, la electropositividad o electropositividad, entonces, vean, si este recipiente, ya con las consideraciones que hemos visto de la difusión, ¿verdad? Si aquí, este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular, entonces, cuando hay un movimiento de partículas, digamos, este es el sodio, ¿no? Este es el ion sodio. Hay una alta concentración de partículas en el líquido extracelular y hay pocas en el líquido intracelular. Aquí hay 142 y aquí hay ¿cuántas? 10, ¿no? El sodio. Entonces, las puertas de sodio, los canales de sodio están cerrados. Entonces aquí el sodio está tocando entre sí, contra las paredes, ¿no? del compartimiento extracelular, y entonces ahí se mueve intensamente el sodio. Ahora, si se abre una puerta, un canal, ¿hacia dónde va a ir el sodio? Hacia el líquido extracelular. Va a ingresar a gran velocidad el sodio, porque aquí hay una alta concentración y además, ¿qué carga tiene el líquido intracelular? Tiene una carga negativa. Pero vean cómo el sodio puede pasar a gran velocidad. ¿Qué sucede con el cloro? El cloro es negativo, pero hay una alta concentración. Entonces, igual va a pasar, pero la velocidad de difusión va a ser ¿dónde mayor? ¿En el sodio o en el cloro? En el sodio. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Por eso el sodio, cuando ingresa al líquido intracelular, en un milisegundo es capaz de cambiar la carga eléctrica de la célula y cambiar, despolarizarla o cargarla de energía eléctrica. En un milisegundo. ¿Sí? Es un tiempo nada para nosotros, ¿no? Para la vida de la célula y para la actividad de la célula es un tiempo importante, para un cambio. Entonces son características que tenemos que tener. Entonces la difusión tiene esas características generales. Ahora, la difusión se puede dividir en dos tipos de difusión. En difusión simple o difusión facilitada. Vean, la difusión simple es cuando no hay ninguna proteína transportadora que realice el trabajo de llevar la partícula de un lugar a otro. De un lado de la membrana al otro lado de la membrana. ¿Cuándo se da la difusión simple? Por ejemplo, con los gases, que son liposolubles, o con las sustancias liposolubles. El oxígeno está en mayor concentración en el líquido extracelular. ¿Verdad? Y el oxígeno, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el líquido intracelular, para que ahí la mitocondria pueda transformarlo en ATP, ¿no? Entonces, fíjense, cuando el oxígeno no necesita ninguna puerta, no necesita que se abra ningún canal, ni nada. Entonces el oxígeno atraviesa por donde, si estos son los fosfolípidos de la membrana, y hagamos un poco más,
ya sabemos que por aquí el agua, los iones, no pasan. Como si está como la pared, ¿no? No puede atravesar nada. Pero el oxígeno atraviesa por estos espacios intermoleculares con facilidad, se disuelve en la grasa y atraviesa con facilidad. Eso le ocurre al oxígeno. Al dióxido de carbono, en cambio el dióxido de carbono, donde hay algo en el interior de la célula y tiene que salir el dióxido de carbono y sale también por estos espacios intermoleculares. El alcohol, que es liposoluble también, o tantos medicamentos que son liposolubles, atraviesan el cortisol, claro, porque es liposoluble. ¿Cuáles son las sustancias? Tenemos muchas sustancias liposolubles, son hormonas liposolubles como el cortisol, como la aldosterona, como los estrógenos, o la testosterona, todos ellos son formados a partir del colesterol, por eso son liposolubles. Entonces vean, esas pasan con facilidad. Entonces, estas sustancias, los gases, las sustancias liposolubles atraviesan por difusión simple. Otros que atraviesan por difusión simple son el agua. El agua, ¿por dónde atraviesa? No atraviesa por estos espacios intermoleculares, ni hay una proteína que transporte el agua. Hay unos canales que están abiertos o cerrados, pero que cuando se abre, dejan pasar el agua libremente, ¿no? También hay canales para los iones, el canal de sodio, el canal de potasio, el canal de cloro, el canal de calcio, que cuando están cerrados nadie pasa, pero cuando se abre, pasa el ion, el sodio al interior y el potasio al exterior, porque fíjense, se cumple el principio de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. En el potasio, mayor concentración a menor concentración. ¿Está claro? ¿No? Bien, entonces esa es la difusión. Sí. La difusión facilitada, en cambio, necesita una proteína transportadora. Esta proteína lo va a transportar a la sustancia a través de su propia estructura molecular. La difusión simple la utilizan las moléculas más pequeñas. Sodio, la urea, ¿no? El agua, que es la molécula más pequeña definitivamente, luego está la urea, el sodio, todos los iones que son moléculas muy pequeñas, básicos y moleculares. En cambio, la difusión facilitada la van a utilizar moléculas más grandes. La glucosa, por ejemplo, necesita una proteína transportadora. Esta proteína transportadora, el GLUT se llama, proteínas transportadoras que están en la célula, en las células del organismo, que aprovechan la glucosa. Entonces, ¿qué hace? La glucosa está en mayor concentración, ¿dónde? En el líquido extracelular. Digamos, está en una concentración de 90 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la glucosa? Hacia el líquido intracelular, donde nada de glucosa, digamos, porque ingresa la glucosa y lo transforma, ya sea en ATP o en glucógeno para almacenar la energía. Entonces, vean, la glucosa necesita unirse a una proteína transportadora. Esta proteína, una vez que la glucosa se une a ella, establece un enlace químico con la glucosa. Cuando se produce el enlace químico, va a ser otra sustancia prácticamente. Esta proteína va a adquirir otra característica y va a cambiar de configuración. Ese cambio de configuración hace que esta molécula por el interior de la proteína ingrese hacia la célula. Está transportando. También se necesita, igual que en el caso de la difusión simple, que haya una mayor concentración de líquido extracelular o intracelular, en cualquiera de los dos lugares, ¿no?
que haya mayor concentración. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces. ¿Qué hora es? ¿Tienen que darse unos 15 minutos o tienen clases? Bueno, entonces, a ver, atiendan esto. Entonces, hay muchas sustancias, con esto vamos a terminar la nutrición facilitada, que se transportan por nutrición facilitada. Está la glucosa, están los aminoácidos, por ejemplo, que se van a transportar gracias a este tipo de transporte, ¿no? Siempre, pero se requiere una mayor concentración. Esto determina, por ejemplo, una gran concentración de glucosa en el lado del líquido extracelular va a hacer que estas proteínas puedan meter glucosa al interior. Pero ¿qué ocurre si en un caso hipotético hubiera mucha glucosa en el líquido intracelular y poca en el líquido extracelular? Entonces, esta proteína no se va a activar para meter la sustancia. Fíjense, aquí, para terminar, ninguno de estos medios de transporte utiliza otra energía que no sea la propia energía cinética de la sustancia. Esa energía que hace que las sustancias se muevan gracias a que chocan unas con otras, las partículas. ¿No es verdad? Mañana vamos a ver el transporte activo. Ahí en el transporte activo la situación cambia por completo, porque ahí ya se necesita una energía adicional, una energía que en la mayor parte de los casos lo va a dar el ATP, el adenosintrifosfato. Este adenosintrifosfato libera un fósforo de energía y hace que las proteínas transportadoras tomen una fuerza, digamos, adicional para transportar una sustancia en contra de un gradiente de concentración. Entonces, recuerdan, el sodio entra y cambia la carga eléctrica de la célula. La célula se va a quedar por siempre positiva, ¿no? En el próximo milisegundo se va a negativizar y va a empezar a salir el sodio. El sodio tiene que salir otra vez hacia el líquido extracelular. ¿Y cómo sale? Con estos transportes activos. Se activan bombas ATPasas que utilizan la energía del ATP y llevan al sodio de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Mañana vamos a ver por qué tarde el primero.